Muy bien, hoy día nos corresponde la clase número 4 del curso de la teología del cuerpo y lo que nos corresponde ver hoy día tiene que ver con la unidad número 2 que nos habla del pecado original y nos habla de la redención. Nosotros hemos estado viendo, digamos, en este mes y medio que es desde que empezó el curso, principalmente lo que el Papa Juan Pablo II nos ha hecho reflexionar acerca de los orígenes del principio. Y estuvimos bastante tiempo detenidos en lo que fue los primeros dos capítulos del libro del Génesis. Y en esta oportunidad vamos entonces a, a entrar a lo que es netamente el capítulo 3 del Génesis, porque justamente es en este capítulo donde se nos narra el pecado original de nuestros primeros padres. Y justamente es aquí, en este capítulo del Génesis, en el cual se nos narra el cataclismo, es decir, todo el cambio que se produjo no solamente en el cosmos, en el mundo, en lo creado, sino sobre todo en lo que se produjo en lo espiritual y también en lo corpóreo de nuestros primeros padres. Por eso el Papa le coloca el cataclismo ontológico, entendiendo que ontológico se refiere al ser mismo, a la persona misma. Por lo tanto, nosotros no podemos minimizar lo que es el pecado original, el cual ha arrastrado toda la humanidad hasta el día de hoy. Y tan así son las consecuencias de este pecado original que nuestra iglesia ofrece por medio del sacramento del bautismo la expiación de este pecado original, que eso nos libra obviamente de un montón de consecuencias que arrastramos desde nuestros primeros padres, pero no nos quita la tendencia al pecado, pero aún así nos libra de estas consecuencias del pecado original. Por eso el Papa Juan Pablo II dice que entender, comprender lo que significó el pecado original para nuestros primeros padres, Adán y Eva, y lo que ha significado para la humanidad durante estos más de 5.000 años que tenemos de existencia, es que nosotros, comprendiendo este pecado original, vamos a poder entender lo que es la teología del cuerpo y a la vez el credo que tenemos nosotros como base de nuestra fe, y que cada domingo o en cada fiesta solemne nosotros recitamos, ¿cierto? Todos los fieles, el credo, porque justamente en el credo nosotros encontramos este pecado original, y también el credo nos dice y nos habla de esta redención del hombre que ha sido hecha por medio, ¿cierto?, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros no comprendemos el origen de este pecado original, entonces nuestra fe y la razón de nuestra fe se caerían por sí mismos. Y Juan Pablo II nos dice que el misterio de la redención está en su misma raíz, unido de hecho con la realidad del pecado del hombre. Es decir, nosotros no podemos separar la redención que se nos ofrece por medio de Jesucristo de lo que es el pecado. Por esto es que el Papa Juan Pablo II deja aproximadamente alrededor de unas 40 a 43 catequesis en las cuales él va a desarrollar y va a profundizar
todo este tema del pecado original y de la redención del pecado. Porque justamente entendiendo y comprendiendo teológicamente este hecho en la historia de la humanidad, también nosotros vamos a poder entender todos los símbolos que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comprender también la obra de nuestro Dios que ha obrado en la salvación de nuestras almas y nos ha dado la posibilidad de restituirnos, aunque sea espiritualmente, de esta raíz de pecado que nos asedia. ¿Y qué nos dice Juan Pablo II referente a este pecado original? Primero, que tal como aparece en el relato bíblico, es decir, en el capítulo 3 del Génesis, el pecado humano, este pecado de Adán y de Eva, no tuvo su origen en el corazón de ellos. Es decir, ni a Adán ni a Eva se les pasó por su mente, por su corazón, el querer desobedecer a Dios, porque recordemos que Dios les dijo que de todo árbol plantado en el huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos no podían comer y el día que ellos probaran de ese fruto, morirían. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a que Adán y Eva desobedecieran a Dios y comieran de este fruto? El origen de esta desobediencia vino entonces desde el exterior, porque ¿quién fue el que le puso el deseo primeramente a Eva en su corazón para que desobedeciera a Dios y también desobedeciera a su esposo, Adán? Fue la serpiente. Y luego, cierto, Eva se acerca a Adán y le lleva también a desobedecer a Dios. Por lo tanto, este pecado de desobediencia viene siendo el reflejo y a la vez consecuencia de un pecado que había ocurrido mucho tiempo antes en el mundo angelical, que para nosotros es un mundo invisible porque sabemos que los ángeles no tienen cuerpo, son incorpóreos. Por lo tanto, nosotros no podemos ver el mundo espiritual. ¿Y cuál fue el pecado que ocurrió en el mundo espiritual, principalmente en el mundo angélico? Recordemos que dentro de las legiones de ángeles que Dios creó, con sus diferentes jerarquías, había un ángel que estaba por sobre los demás, que fue Luzbel, y en otras traducciones Lucero, que era no solamente el ángel más importante, era el ángel más inteligente, era el más cercano al corazón de Dios, tenía una inteligencia y unas capacidades extraordinarias, pero este ser, esta criatura de Dios, luego de estar por mucho tiempo en la eternidad sirviendo a Dios y dirigiendo al resto de los ángeles, un día decidió quedarse con toda la gloria, toda la alabanza que le pertenecía a Dios como creador de todos ellos, y quiso hacer la suya. Y no se le ocurrió nada mejor que levantar una rebelión en contra de Dios para quitarle el trono. Y podemos entender nosotros que una criatura jamás va a poder destituir
al Creador, y mucho menos a Dios, quien es ese Creador. Y a raíz de esa soberbia que nació en el corazón de este ser angelical, un tercio de todos los ángeles del cielo apoyaron esta causa de Luzbel o de Lucero, y entonces se produjo una batalla en el mundo espiritual angelical para destronar a Dios. Como Dios es todopoderoso, no pudo ser derrocado por este ser ni los ángeles. Entonces Dios le quita todo lo que le dio, toda su belleza, el cargo de honor, el que viviera con él en su presencia, y lo expulsa del cielo. A él y al tercio de ángeles que se unió en esta rebelión. Por lo tanto, cuando aparece la segunda creación de Dios, porque los seres angelicales es la primera creación de Dios, cuando aparece esta segunda creación de Dios, que es la raza humana, que es el hombre, vuelve entonces a aflorar en este ser muy soberbio, muy orgulloso, con mucha ansia de poder, y ya que no pudo gobernar a Dios, podía entonces gobernar a estos seres que fueron creados inferior que los mismos ángeles. Y es así entonces como comienza a trabajar. Primero seguramente estuvo observando cómo era la vida de ellos y se dio cuenta que Eva era más débil que Adán. Y entonces comenzó con ella lentamente a susurrarle cosas hasta que logra entonces llevarla a cometer esta desobediencia. Por lo tanto, este pecado original no nació del interior del corazón de Adán y de Eva, sino que este pecado viene desde afuera y que no es otra cosa que el reflejo de aquel pecado de Lucero o Luzbel con sus ángeles que se enfrentaron al trono de Dios. Por eso que las consecuencias que recibe el ser humano se ha mantenido en el tiempo, porque quien fue Luzbel, también ellos han tenido que recibir esta consecuencia a través de los siglos, donde ellos dejaron de ser seres de luz, ángeles de luz, y se transformaron en demonios. Donde a ellos, fíjense que es al demonio, a Satanás, con sus secuaces, que Dios creó el infierno. El infierno es el castigo que Dios le dio a Satanás y a su ejército de demonios por la rebelión que llevaron a cabo en el cielo para destronar a Dios. Y fíjense cuál perverso es este ser que llevó a caer también a estos seres creados inferiores a ellos, que fue Adán y Eva, para que recibieran la misma consecuencia. Y así como Dios le dio el libre albedrío, es decir, la libertad de tomar decisión a los santos ángeles, de la misma manera le dio el libre albedrío al ser humano. Por lo tanto, Dios le puso en ambas creaciones, tanto angelical como terrena, la capacidad de
poder decidir su mismo futuro espiritual, con Dios para vivir o lejos de Dios para morir en una eternidad. Y este pecado original, nos dice el Papa, que comenzó con una duda, porque eso fue lo que sembró auditivamente en la razón y en el corazón de Eva, para así entonces llevar la tentación que empezó a generar primeramente en Eva en su corazón, terminar haciendo en una caída de desobediencia. Y antes de esta caída, nuestros primeros padres solo conocían el bien que venía de Dios, porque el mal no lo conocían, porque eran santos. Pero del momento de que ellos desecharon a Dios para aceptar una verdad, entre comillas, que le ofrecía la serpiente y que no era verdad, sino que era un engaño, entonces cambia no solamente la condición espiritual de nuestros primeros padres, sino que cambia también todo el cosmos, todo lo creado. Porque el Génesis 3 no solamente nos habla de las consecuencias que vino al hombre y a la mujer. El capítulo 3 del Génesis nos dice que la tierra también sufrió consecuencias. Salieron espinos, salieron cardos. Hubo un cambio en el clima. Ellos fueron expulsados del huerto. Por lo tanto, la fuente de bien que salía de Dios mismo y le entregaba no solamente a las criaturas que Dios había creado y le entregaba a nuestros primeros padres, se corta, se cierra, porque ya no puede haber esta donación de bien cuando estos primeros padres le desobedecen. Y es por eso que cambió absolutamente todo, tanto en lo terreno como en lo espiritual. Recordemos que los seres angelicales, antes de caer y convertirse en demonios, ellos tomaron sus propias decisiones en plena libertad. Y cuando el tentador comienza a hablarle a la primera mujer, a Eva, le coloca la duda y le da a entender de que Dios la había engañado. Fíjense en la astucia de la serpiente, porque Eva le responde a este ser que Dios le había dicho que si comieran de ese fruto iban a morir. ¿Y qué le dice la serpiente? No, no van a morir. Lo que pasa es que si ustedes comen de este fruto, van a ser conocedores del bien y del mal como Dios. Y fíjense que este ser, antes que cayera en pecado, y cuando servía al Dios vivo y verdadero,
por ser criatura, un ser creado por Dios, él tenía conocimiento del bien y del mal, y por eso escogió el mal. Porque no podemos decir que en el cielo quien le dio ejemplo de la maldad fue Dios, porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Porque la naturaleza de Dios, primera, Él tiene muchos atributos en su naturaleza, es como Dios mismo, pero el atributo principal de es la santidad, porque Dios mismo también conoce el bien y el mal, y la diferencia con este ser caído y la diferencia con nosotros, creados a su imagen y semejanza, es que Dios solamente escoge el bien y rechaza el mal. Y porque Él escoge el bien y rechaza el mal, es que Él es santo. Pero en cambio, estos demonios escogieron lo malo. Y nuestros primeros padres también escogieron el mal, el desobedecer. Y las consecuencias de esta desobediencia, de este pecado, es totalmente distinta entre los seres angelicales y los seres creados en la tierra o terrenos. Pero en ambos entró la misma semilla, el querer ser como Dios. Y cuando el hombre cede a la sugerencia que le da la serpiente, se hace cómplice de los espíritus rebeldes. Por eso que recibe la misma condenación que estos seres de maldad, la condenación eterna en el lago de fuego, en el infierno, un lago que no se apaga y que donde hay fuego y azufre. Y así como cuando pecaron estos seres angelicales, Dios los tiene que expulsar de su presencia porque no pueden convivir con Dios. De la misma manera, esta desobediencia, este primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva, rompe la comunión con Dios. ¿Y qué significaba que ellos rompieran esta comunión? Es que todas las gracias que tenían y de las cuales se servían por la donación que Dios daba hacia ellos, ya no la tenían. Primeramente perdieron el poder conversar con Dios y verlo cara a cara. Fueron expulsados del huerto y Dios mismo colocó ángeles con espadas de fuego para que no volvieran a entrar. Ellos nunca habían salido del huerto, no tenían idea de lo que había afuera. Pero como también las consecuencias llegó a todo lo creado, el clima no era el mismo. Antes no tenían que labrar la tierra porque había frutas y alimentos de sobra. Pero ahora estando fuera del huerto, tenían que sembrar. Tenían que limpiar la tierra, tenían que estar al sol, tenían que estar al frío. Sin contar que no solamente tenían espinas y cardos, sino que también aparecen con el castigo que Dios da a la tierra, lo que son los piojos, los ácaros, garrapatas, las plagas que se comían los sembrados, los mosquitos y todo aquello que ataca al hombre, porque fíjense que en el castigo también le llegó a los animales.
Porque desde el momento que Adán y Eva pecaron, los animales empezaron a atacarse entre sí y comenzó a regir lo que nosotros hoy día conocemos como la ley de la selva, es decir, el más fuerte es el que domina y el más débil es devorado por el más fuerte. Por lo tanto, toda la creación cósmica y terrena sufre las consecuencias de este pecado original. Y del momento que nuestros primeros padres pecaron, entonces aparece la esclavitud al pecado, la esclavitud que somete al pecado. ¿Y a quién somete? A toda la creación. Por lo tanto, todo el mundo visible está dominado por el pecado. Y este pecado que cometió el hombre no solamente le afectó a él, sino que afectó a todo. Y nos sigue afectando hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo primero que cambió en ellos con este pecado? Que sintieron vergüenza. Nos dice Génesis 3, y como viese la mujer, tomó de su fruto, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo comió, lo dio también a su marido, quien igualmente comió. Entonces dice que se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores o delantales. ¿Por qué? Porque se avergonzaron de su cuerpo. Fíjense que antes de pecar ellos estaban desnudos, pero nunca se avergonzaron de sus cuerpos ni de mirarse, porque de esta transparencia que había en el mirar, porque eran santos, no había malicia, no había deseo concupiscente, pasan entonces a una vergüenza total. Y esto les cambia la manera de expresarse como hombre y como mujer. Ya no se pueden entregar libremente el uno al otro. Incluso ya no se miran, porque cuando se miran experimentan emociones que no eran puras y que nunca habían experimentado antes de su pecado. Porque cuando se miraban ya no veían la imagen de Dios en ellos. Y eso los asustaba y les daba vergüenza porque sabía que por la desobediencia habían perdido el poder ver en el otro el reflejo de Dios mismo, su creador. Juan Pablo II interpreta esta vergüenza original como un brote instantáneo en la conciencia del hombre y de la mujer, donde después de pasar de ser complemento, ayuda idónea, pasan a ser objeto de placer, objeto de procreación, objeto de apropiación, porque recordemos que también en el Génesis 3, pero versículos más adelante, cuando Dios tiene que castigar a Eva,
le dice que el deseo de ella va a ser de su marido. Y el marido, es decir, Adán, iba a enseñorear sobre ella. Antes eran iguales. Adán no estaba por sobre Eva, ni Eva no estaba por sobre Adán. Pero al momento de su pecado, del pecado de ambos, entonces Eva queda subyugada al deseo y voluntad de Adán. Y una de las primeras cosas que ellos descubren en esta intimidad esponsal es que ellos pueden cosificar al otro, es decir, dejando en condición de objeto, de cosa, que se usa y se desecha. Porque si Dios es amor en plenitud, el pecado no es amor. Por lo tanto, el pecado rompe el amor, lo hace vil. Y cuando se hace vil el amor, entonces nosotros miramos con, con concupiscencia y tratamos al otro como objeto de satisfacción, de placer. Por lo tanto, la comunión que había esponsal de los cuerpos de Adán y Eva se rompe, total y absolutamente. Y todo esto se va a ver reflejado en sus cuerpos masculinos y femeninos. Y ellos van aprendiendo entonces y a tomar conciencia lo que puede provocar en el otro este deseo de utilizarlo como objeto, como medio de goce, de satisfacción sexual o simplemente de procreación. Y eso se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si nosotros revisamos todas las sociedades que se han desarrollado desde Adán y Eva hasta ahora, nosotros vemos la lucha del hombre y la lucha de la mujer por poder mirar al otro sin cosificarlo, en donde por la dureza del corazón del hombre, en muchas culturas, en muchos pueblos, la mujer hasta el día de hoy está subyugada y está esclavizada, donde no tienen derecho ni a voz ni voto y tienen que sufrir los vejámenes más grandes por el solo hecho de ser mujer. Por lo tanto, esta unión a la que ellos estaban llamados desde el momento de ser creados y de ser presentados, porque recordemos que Adán fue creado primero y mucho posterior fue creada Eva, pero del momento que fueron presentados el uno al otro, ellos entonces fueron llamados a esta comunión, a esta reciprocidad del don, de la entrega y del amor. Y toda esa unión desapareció con el pecado original. Y con ello se pierde el don de la entrega, porque ya Adán no buscaba el bien de Eva, sino que buscaba su propio bien. Y lo mismo pasa con Eva hacia Adán.
todos estos signos corporales que estuvimos viendo en las clases anteriores, porque vimos que el cuerpo tiene un significado en lo femenino y en lo masculino, y que no era otra que la invitación a una entrega de amor, ágape, este amor perfecto, se convierte entonces simplemente en un amor de baja calidad, podríamos decirlo, porque de ser ágape pasa a ser simplemente un amor eros, un amor de pasión, de satisfacción, de utilización. Y todo lo que ellos vivieron antes del pecado original va a quedar en ellos como un recuerdo, como un eco lejano en lo que ellos tuvieron en sus corazones. Y lo que antes era una aceptación del otro como un regalo, yo te recibo a ti como regalo y yo me entrego a ti como regalo, ahora simplemente queda reducido de que tú eres el objeto para mí. Y esa intimidad personal que testimoniaba a toda la creación, porque recordemos que en la última clase vimos cómo en esta intimidad conyugal, esta entrega esponsal no es otra cosa que el reflejo de la Santísima Trinidad en el hombre. Y todo ello se acaba con este pecado original. Por lo tanto, se va a derrumbar todo el edificio espiritual que se habían construido nuestros primeros padres, que disfrutaban de la plena comunión con Dios, su Creador y su Señor. Todo lo pierden. ¿Por qué? Porque al momento que prestaron oídos a la serpiente, entonces ellos desecharon a Dios. Viene el desprecio de la mujer. Dios a la mujer la castiga con el dolor que va a tener durante la gestación y sobre todo en el parto de sus hijos. Con el dolor de ya no ser igual ante los ojos de su esposo. Y donde la voluntad de ella en muchas ocasiones no va a ser tomada en cuenta y va a tener que hacer lo que Adán le diga. Por eso que en las civilizaciones paganas, la decadencia de la integridad de la mujer cayó pero abruptamente. Abruptamente. Recordemos que en las civilizaciones paganas habían sacerdotisas y aquellas sacerdotisas se ofrecían, entre comillas, como verdaderas prostitutas porque una manera de ofrecer sacrificios a esos dioses paganos era teniendo sexo con las sacerdotisas. Hoy día tenemos cualquier cantidad todavía de tribus
en las cuales se cometen las atrocidades más grandes hacia las mujeres siendo aún niñas. En todas las civilizaciones, o en casi todas, porque habrá una, dos, pero en todas las civilizaciones, la mujer ha sido totalmente violentada a raíz de esto. Fíjense lo que escribió Nietzsche, un filósofo ateo. Un hombre no puede pensar en la mujer más que a la manera oriental. ¿Cuál es la manera oriental? Un ejemplo más cercano son todos estos grupos árabes, donde la mujer tiene que ir tapada total y absolutamente, donde ella no puede estudiar, no puede trabajar y no tiene un montón de beneficios que nosotras sí tenemos. El hombre debe considerar a la mujer como propiedad, un bien que es necesario y que debe ponerse bajo llave. Un ser hecho para la domesticidad y que no tiende a su perfección más que en esta situación subalterna. Schopenhauer, otro filósofo ateo, dice con un humor chirriante que la mujer está destinada por naturaleza a obedecer, ya que la mujer está situada en la posición antinatural de completa independencia y se une inmediatamente a algún hombre a quien permite que la oriente y la dirija. Es decir, que cuando una mujer pueda ser independiente, es decir, que no se quiera casar, sino que quiera desarrollarse, igual va a terminar debajo de un hombre para que la guíe y la oriente. Y esto se debe a que la mujer necesita un señor y un amo. Si es joven será un amante y si es vieja será un sacerdote. Pero al contrario de lo que piensan estos hombres que desprecian a Dios, que son ateos, son hombres necios, Juan Pablo II en su carta apostólica sobre la dignidad de la mujer y su vocación nos dice, lo voy a, lo copié textual, así que lo voy a leer completo. Por tanto, cuando leemos en la descripción bíblica las palabras dirigidas a la mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente con relación a esta unidad de los dos, que corresponde a la dignidad de la imagen y la semejanza de Dios en ambos. Pero esta amenaza es más grave para la mujer. En efecto, al ser un don sincero y por consiguiente al vivir para el otro, aparece el dominio, él te dominará. Este dominio indica la alteración y la pérdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental que en la unidad de los dos poseen el hombre y la mujer. Y esto, sobre todo con desventaja para la mujer, mientras que solo la igualdad resultante de la dignidad de ambos como personas puede dar a la relación recíproca el carácter de una auténtica comunión personal. La unión matrimonial exige el respeto y el perfeccionamiento de la verdadera subjetividad personal de ambos esposos. La mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión masculina.
Por lo tanto, inmediatamente nosotros vemos, a diferencia de lo que hoy día incluso nos dictan corrientes como el feminismo y otras ideologías que nos están bombardeando como sociedad, en el cual nos dice que la religión cristiana esclaviza a la mujer y la domina. Pero en ninguna parte de la escritura Dios manda al hombre a dominar a la mujer para esclavizarla, para que fuese objeto de dominio y de posesión. Simplemente el decir de que el deseo de ella iba a ser de su marido es que en algunas cosas su opinión no iba a ser considerada, pero no le quitó la dignidad de persona, porque pese al pecado original, ambos siguen conservando la imagen y semejanza de Dios en sus cuerpos. Por lo tanto, la religión, desde el mismo Génesis 3, 16 en adelante, lo que promueve es lo contrario a lo que la civilización sin Dios promueve y culpa a Dios. Que la mujer no es objeto, es persona. Y debe ser considerada como tal. Y cuando nos sigue hablando el Papa acerca de este pecado, que como les decía yo, fue la concupiscencia, entonces el hombre y la mujer por primera vez conocen la insatisfacción entre ambos en su unión. Y como hay insatisfacción en ellos, entonces ya no pueden alcanzar la unión de los cuerpos, la plena comunión entre ellos. Ya no están llamados a esa unión perfecta porque ya no la pueden lograr. Y con este pecado original aparece una amenaza que no cesa de atraer al hombre y a la mujer a una insaciabilidad de ver al otro simplemente como objeto de satisfacción. Y esta concupiscencia que florece en ellos, que nace en ellos y permanece en ellos y nos es transmitida a nosotros por ser descendencia de ellos, jamás se sacia, jamás se sacia. Por eso que vemos que aquellas personas que, por ejemplo, son adictas al sexo, son casi incurables, porque si no hay intervención de Dios y de fe, ellos no se curan. Es más fácil curar un drogadicto, sacar un drogadicto de sus adicciones, que sacar a un adicto de sexo de aquella vida. ¿Qué es lo que va a aparecer con este pecado original? La desunión, pues si ya no se pueden unir. ¿Y cuál va a ser esta desunión? El mirarse de manera distinta. Recordemos que cuando empezamos el curso de Teología del Cuerpo, Juan Pablo II parte con esta conversación de los fariseos acerca del matrimonio, pero también hay una conversación acerca del adulterio.
Y el Señor les dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Antes del ministerio del Señor Jesucristo, era solamente no cometer adulterio corpóreamente en el cuerpo. Pero el Señor dijo y agregó a esto que no solamente el pecado de adulterio es con el cuerpo, sino que también es con la vista que lleva a mover el corazón hacia un mal deseo. Dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y aquí el Señor llama la atención sobre el acto interior que está por sobre el acto exterior. O sea, la persona para que llegue a cometer adulterio físico con el cuerpo, primeramente tuvo que haber adulterado en su corazón. Por lo tanto, el adulterio del corazón es un acto interior bien definido. Pero al principio esto no fue así. Nuestros primeros padres antes del pecado no conocieron esto. Pero al momento del pecado comenzaron entonces ellos también a cambiar la manera de mirar. Y aunque cuando fueron expulsados Adán y Eva, Eva no tenía otro hombre a que mirar, ni Adán otra mujer a quien desear, pero en la medida de que ellos fueron teniendo sus descendientes y la humanidad fue creciendo, los descendientes de Adán y de Eva, incluyéndonos nosotros, estamos propensos a esta misma desunión, a este mismo pecado de adulterio, que nace al interior del hombre y de la mujer porque nace en su corazón y luego entonces es llevado a efectuarse con el cuerpo. Y esta división por el pecado se puede referir a tres tipos de desuniones. Primero, la desunión en la persona, que va entre la mirada y el corazón, la desunión entre el cuerpo y el corazón y la desunión en las personas. El mirar deseando algo que no le pertenece y deseando algo solamente para saciar la concupiscencia del corazón, totalmente apartado de la santidad y de Dios, trae consigo una falsificación del corazón. Porque entonces lo natural para lo que fue creado el corazón, que es para vivir en Dios y con Dios, queda totalmente desechado. Y aquí Juan Pablo II hace un énfasis que en las palabras del Señor Jesucristo, el mirar deseando al otro como objeto de satisfacción, ese es el punto en cuestión, no el mirar, porque yo puedo mirar al otro. Yo que soy casada puedo mirar a otros hombres. De hecho, yo cuando me subo al auto, cuando voy a la feria, cuando voy al supermercado, yo miro a otros hombres. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que yo no miro a esos hombres
para satisfacer mis deseos más bajos y concupiscentes. Y ese es el punto. Porque cuando usted o yo miramos deseando al otro, entonces nosotros nos sometemos voluntariamente a la concupiscencia. Nos entregamos como corderito a la concupiscencia. Porque el deseo de la concupiscencia de la carne, empequeñece el significado de quiénes somos, hombre y mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios, cuyo propósito en la creación es que nosotros reflejemos la divinidad de Dios y que con nuestra diferencia sexual, femenino y masculino, entonces transmitamos en nuestro lenguaje corporal lo que es Dios y quién es Dios. Pero el pecado concupiscente de tomar al otro como objeto de satisfacción no solamente falsea la mirada, sino que produce una división entre la vista, lo que veo, y el corazón. Porque esto no es una llamada a la comunión de las personas. O sea, cuando se mira con el deseo concupiscente, no es para unirme en comunión esponsal y donación al otro, sino que esa es una mirada que solamente quiere tomar, utilizar, cosificar al otro, y cuando he quedado satisfecho, satisfecha, te dejo. Pero no hay entrega, no hay compromiso, no hay amor. El segundo punto que hace reflexión el Papa Juan Pablo II es la desunión entre el cuerpo y el corazón. Esto viene siendo, sabemos que nosotros, al ser hecho imagen y semejanza de Dios, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y aquí entonces se divide el cuerpo del corazón, se divide el cuerpo del alma. Entonces, cuando el hombre mira deseando, y cuando digo hombre no me refiero al género masculino solamente, porque también el hombre es genérico y también entra la mujer como género femenino. Entonces, cuando hombre y mujer miran deseando y toman conciencia de lo que ellos están experimentando, no consideran que el problema les nace de su corazón, sino que acusan a su cuerpo. Antiguamente había una costumbre que cuando el hombre o la mujer se sorprendía justamente mirando al otro, con esta mirada concupiscente, lo que hacían era pegarse latigazos. Se ponían cinturones con espinas, con clavos. Pero el problema no estaba en el cuerpo, el problema estaba dentro de su corazón. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Es como que toda la culpa se la tira al cuerpo. Por eso que Juan Pablo II va a decir de que la reacción del hombre que se sorprende en este deseo concupiscente va a sentar a su cuerpo como en el banquillo de los acusados, porque va a culpar al cuerpo como fuente de su concupiscencia, como un adversario que tiene que ser combatido y que tiene que ser derrotado. Entonces separa al cuerpo del corazón.
Y justamente una de las herejías que surgieron en la iglesia primitiva y posterior, digamos, a la liberación, cuando ya deja de ser perseguida, se llamaba maniqueísmo. Y el maniqueísmo proclamaba que la materia, en este, es la fuente del mal. ¿Y qué es la materia del ser humano? El cuerpo, lo tangible, lo que vemos, lo que tocamos. Por lo tanto, el maniqueísmo condenaba todo lo que era referente al cuerpo y en particular al sexo, incluyendo la procreación, porque decía que en la manera que el hombre y la mujer procreaban, iban encarcelando almas a esta materia que era la fuente del mal. Pero Juan Pablo II nos va a decir que esta tradición maniquea no sirve absolutamente para nada porque es totalmente opuesto a la interpretación correcta de las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, cuando nos habla justamente del pecado del adulterio. Entonces, la actitud maniquea llevaba a un aniquilamiento intencional del cuerpo, si era posible. Se le negaba el valor del sexo humano, es decir, masculino y femenino, y por ende se le negaba el valor de persona. Pero en cambio, en el mensaje de Jesucristo en el Sermón de la Montaña, el etos cristiano, ¿qué quiere decir etos cristiano? La moralidad que está fundada en la obediencia de la palabra de Dios, es decir, la moral del cristiano, se caracteriza por una transformación de la conciencia y de las actitudes de la persona humana, que se manifiestan en que se le da el valor del cuerpo y del sexo según el designio originario del Creador. ¿Y cuál es ese designio originario del Creador? El que tiene que ser una entrega del don, donde yo no busco mi satisfacción personal, sino que busco la satisfacción del otro, en donde la unión corporal yo me hago igual a un sacerdote, porque así como el sacerdote es una persona consagrada que por medio de su vida y servicio a Dios, él hace evidente a nosotros la divinidad de Dios mismo a través de la transustanciación de que convierte el pan y el vino en carne y sangre de Jesucristo. El cuerpo de los esposos, al unirse en el amor, en la donación, en la entrega, ellos hacen visible entonces la divinidad de Dios en el misterio de la creación. Por lo tanto, el cuerpo de los cónyuges en la entrega esponsal son cuerpos litúrgicos. Y ese es el designio originario de Cristo, porque el cuerpo y sangre de Jesucristo genera frutos en la conversión y salvación de almas. Y cuando el cuerpo de los cónyuges en unión esponsal, de acuerdo al designio originario, y al ser ellos presente o al hacer vivo lo que es la Santísima Trinidad, se fecunda
se fecunda la mujer por medio del hombre y la mujer acoge esa fecundación y a su vez recibe una nueva vida por medio de la fecundación en ella misma. Y esto demuestra que el maniqueísmo es una herejía y se opone total y absolutamente a las enseñanzas de la fe cristiana. Porque para el maniqueísmo, el cuerpo y la sexualidad pasa a ser un antivalor. Para la fe cristiana, el cuerpo y la sexualidad tienen un valor que tristemente no se aprecia como corresponde, pero tiene un valor en que los cuerpos de los esposos tienen el don y la gracia de manifestar la misma Santísima Trinidad y hacen de sus cuerpos objetos de una liturgia. Y por eso también que el matrimonio y la familia pasa a ser la primera iglesia. Y hablando de esta separación de cuerpo y corazón, va a concluir Juan Pablo II diciendo que el modo que el maniqueísmo entiende y valora el cuerpo y la sexualidad es totalmente extraño y opuesto, obviamente, al Evangelio. Y totalmente diferente a las palabras del Sermón de la Montaña que pronunció Jesucristo. Porque es en el corazón donde se plantea la cuestión en sí del pecado. Es el corazón del hombre el que ha sido turbado por el pecado, no el cuerpo. Porque si el cuerpo parece rebelde, es decir, que el cuerpo no se puede controlar y lo único que hace es vivir desenfrenadamente bajo la concupiscencia de un deseo mal formado, es porque primeramente el corazón perdió la rectitud. Y no es al revés. Porque como dijo también el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y todo lo que sale del hombre sale desde el corazón. Y el tercer punto de la desunión tiene que ver entre las personas, o sea, la división entre las personas. ¿Y por qué se produce división? Porque ya no está la entrega de sí mismas bajo el designio primario de nuestro Creador, porque el otro ya no es objeto de recibir lo que yo entrego, sino que el otro pasa a ser lo que yo necesito para satisfacer mis bajos deseos. Y es por eso que el Papa acá nos dice que incluso el esposo puede cometer adulterio con su propia mujer. Porque el adulterio no solamente es que se una a una mujer que no sea su esposa, pero cuando él deja de mirar a su esposa en la santidad y la mira como un objeto a su disposición, es porque el adulterio ya entró en su corazón. Y cada vez que se una a esa esposa, va a adulterar porque ya no hay amor ágape, hay amor eros. Y esto también lo vimos a grandes rasgos
la clase anterior cuando hablamos de la espiritualidad conyugal y de la sexualidad y santidad que no pueden estar separadas en los matrimonios católicos, en todo matrimonio que ha recibido el sacramento del matrimonio. El hombre no se puede servir de su mujer ni se puede servir de otras mujeres, como tampoco se puede servir de su feminidad. ¿Para qué? Para saciar su propio instinto. Y esto es precisamente en qué consiste el adulterio. Y como nosotros comprendemos tan vagamente lo que es el adulterio, nosotros no nos cuidamos. Y debido a esto también nuestra iglesia ha enseñado no solamente que el matrimonio cristiano, el matrimonio católico se tiene que promover la santidad, sino que también el esposo es responsable de la santidad y de la salvación de su esposa y viceversa. Yo como esposa no puedo prestarme para desarrollar en la intimidad conyugal con mi esposo fantasías que nacen en la concupiscencia, de la lujuria y de la desvalorización de la persona. Por lo tanto, el masoquismo y todas las otras trastornos en cuanto a cómo se debe vivir la sexualidad plena entre los cónyuges es pecado. Y pecado grave. Este tipo de mirada, de la mirada concupiscencia, cosifica, reduce al otro a un objeto. Ni siquiera lo reduce al nivel de animal, lo reduce a nivel de objeto. Por lo tanto, cuando el Señor expresa en el Sermón de la Montaña estas enseñanzas acerca del adulterio y del cuidado que tenemos que tener, porque no es la unión del cuerpo lo que es el adulterio, sino que el adulterio nace en el corazón. A nosotros nos está entregando este mensaje para que recuperemos el sentido del proyecto de Dios en la unión de los cuerpos, en la relación matrimonial. Porque fuimos hechos para estar en plena comunión. Porque la Santísima Trinidad es eso, es una permanente comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los cónyuges que tenemos el sacramento matrimonial, que lo otorga la Iglesia Católica, tiene que estar bajo ese proyecto, esta unión perpetua. Porque ¿cuál es la diferencia del matrimonio civil al matrimonio que ofrece la Iglesia Católica? Es que en el matrimonio civil es la unión de dos personas, un hombre y una mujer. Pero en la unión conyugal que ofrece la Iglesia por medio del sacramento matrimonial, es la unión entre un hombre, la mujer y Dios. Y por eso que el sacramento del matrimonio es indisoluble. Y
Y es muy cierto, nos dice el Papa, que para el hombre pecador, tener una actitud de castidad y de pureza del corazón es casi imposible. Porque a lo mejor podrá hacerlo un día, 2 días, pero mantener constante su corazón en castidad y en pureza, no se puede, nadie lo puede. Por eso es que nosotros necesitamos de la obra de la gracia de la redención de Cristo para poder vivir y experimentar la vida conyugal de acuerdo al diseño original de Dios para nosotros. Y ciertamente en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesucristo no invita al hombre a retomar ese estado de inocencia originaria, porque no se puede volver atrás, pero sí nos llama a encontrar formas de vivir como hombres nuevos y mujeres nuevas a través de la gracia que nos da por la redención, que no es otra cosa que a través de su sacrificio, de su entrega de carne y sangre por nosotros. Y ya que el pecado original dañó nuestro corazón, bueno, entonces, ¿cómo reparamos el corazón? ¿Cómo no podemos volver a la santidad que tenían nuestros primeros padres? Pero sí, el Señor Jesucristo nos llama a la conversión y a convertirnos en mujeres y hombres nuevos. En Ezequiel 36 se nos dice que si nosotros no arrepentimos de nuestros pecados y lo arrepentimos de veras, Él nos dará un corazón nuevo, quitará el corazón de piedra, que es duro, y nos va a dar un corazón de carne. Nos va a sacar nuestro espíritu totalmente corrompido y nos va a poner su espíritu. Y esa es la redención del corazón. Por lo tanto, Juan Pablo II, consciente de esta importancia decisiva de tener redimido el corazón, entonces por eso que él centra es la enseñanza en el Sermón de la Montaña, porque justamente es allí donde el Señor Jesucristo nos va a hablar del corazón, donde el corazón que está formado por la parte moral y también por la parte espiritual. La persona que es moralmente correcta es porque tiene su corazón renovado. Y nosotros sabemos que el cuerpo que tenemos debe ser usado no para satisfacer nuestros caprichos, sino que debe ser usado de acuerdo a la moralidad que Dios pone en el corazón cuando ese hombre y esa mujer han redimido su corazón. Por eso que toda conversión debe partir desde el corazón, porque tenemos que entender que nosotros no solamente somos cuerpo, porque con el cuerpo expresamos, vimos en las otras clases que nuestro cuerpo tiene un lenguaje significativo, un lenguaje corporal que expresa tanto lo terreno como lo divino. Y cuando nosotros no buscamos la redención del corazón, lo que hacemos es someter a nuestro cuerpo
simplemente a las bajezas de la concupiscencia para su destrucción. Destrucción del cuerpo, que no solamente se destruye lo material, sino que con ello se destruye el alma y el espíritu. Y de allí la importancia de redimir el corazón. Porque ciertamente con el cuerpo nosotros no solamente expresamos lo que hay en el interior, sino que también lo reflejamos. Y con el cuerpo nosotros aceptamos o rechazamos la verdad primero de Dios, como la verdad también de las personas. Esa verdad que cada uno debiera reflejar por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Y como este pecado que se nos ha introducido no nos deja ver este carácter específico que tiene el propio cuerpo de poder manifestar la divinidad de Dios, entonces da origen al desequilibrio interior, al desasosiego y al que nosotros estemos constantemente susceptibles a caer en la tentación. Y eso obviamente nos va a llevar a que nosotros demos rienda suelta a todo lo que nosotros creemos que nos va a satisfacer y perdemos por ende el dominio. Por eso es que necesitamos la redención. La redención del cuerpo se obtiene a través de la limpieza de un corazón. Por eso que el Señor dice que nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Porque solamente de esa manera el cuerpo se redime. Y cuando digo el cuerpo se redime, es que todas aquellas obras que mi cuerpo realizaba y buscaba porque estaba sometido a la concupiscencia del pecado, desaparece porque hay un corazón nuevo y el Espíritu de Dios está dentro. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de vida. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de mirar y por ende cambia la manera de actuar. Y lo más esplendoroso es que ese amor ágape vuelve a reinar en ese nuevo corazón, en ese corazón redimido. Por lo tanto, miramos al otro con respeto y podemos entonces cumplir con esta entrega del don. ¿Qué nos enseña la teología del cuerpo acerca de la limpieza del corazón y la redención del cuerpo? Primeramente, que la moralidad que nos debe regir y que esta moral que nos debe llevar al bien no es una imposición, sino que es el reflejo. ¿El reflejo de qué? De que se vive en armonía con el universo que nos circunda y en la comunión de las demás. O sea, esta moralidad nos devuelve en parte
lo que nuestros primeros padres gozaban, experimentaban y vivían en el huerto. Esta armonía con todo lo creado, que es el universo que los circundaba, y la comunión plena que había en ellos. La ética del etos, que sabemos que viene siendo el etos la esencia misma del hombre, va a reclamar entonces que el cuerpo en sí viva de acuerdo a una teología, tiene que tener principios para vivir rectamente. ¿Y qué pasa cuando hay limpieza del corazón? Entonces, el significado esponsalicio se comprende y se empieza a vivir, porque se limpia la mirada, se saca, se arranca del interior del hombre este deseo concupiscente. Desaparece la vergüenza ante la desnudez, recordando que esa vergüenza de desnudez es porque miraban al otro y lo veían como objeto de satisfacción y eso los avergonzaba. Y como ya no hay esa vergüenza ante la desnudez, entonces se abren al amor y a la entrega auténtica y total del cuerpo y de los cuerpos. Por eso que el adulterio se contrapone a la hondura y a la radicalidad del amor. Y cuando nosotros redimimos el corazón, es decir, nace un corazón puro, nosotros somos liberados de esta reducción que nos lleva a la concupiscencia en la carne. ¿Para qué? Para dar paso que nuevamente varón y hembra, masculino, femenino, se reencuentren mutuamente en la libertad del don, que es la condición de la verdadera convivencia y comunión de los cuerpos. El maniqueísmo coloca la fuente del mal en la materia, como habías dicho, por lo tanto, ¿cierto? El cuerpo y la expresión del cuerpo en la sexualidad, para ellos era total y absolutamente negativo. Para el cristianismo, el cuerpo y la sexualidad están dentro del plan y del diseño de Dios, porque así fue creado y así fue querido directamente por Dios que se hiciera. Maniqueísmo y cristianismo se contraponen respecto a la interpretación de la moralidad. El maniqueísmo, cuando coloca la fuente del mal en el cuerpo, en el otro, entonces lo que hace es eliminar la bondad, pero, o la maldad, porque lo coloca como algo ajeno al cuerpo. Mientras que el cristianismo dice que la bondad o la maldad nacen del corazón del mismo hombre y que no se separa. Entonces nosotros tenemos que entender que no hay nada malo en el cuerpo. Lo que está mal es la manera de mirar los cuerpos en el otro, el cuerpo o los cuerpos en el otro, en los demás. Porque cuando yo miro para suscitar una mirada que no es expresión de amor, sino de concupiscencia,
Entonces allí es donde yo me someto voluntariamente a ser dirigida por la concupiscencia, que más temprano que tarde me va a llevar al adulterio de mi cuerpo, incluso con mi cónyuge. Y no necesito unirme a otra persona que no sea mi cónyuge para que sea adulterio delante de Dios. Y una de las maneras de poder redimir nuestro corazón y de llevar una vida de acuerdo al designio y diseño de Dios es la práctica de la templanza, es decir, dominar mis deseos y moderar mis sentires, mis emociones. Debemos luchar por mantenernos puros. Por eso San Pablo nos va a decir en la carta de Filipenses, capítulo 4, que en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de buen nombre, en eso pensad. Porque recordemos que los ataques del enemigo, los ataques del demonio, es al pensamiento. Y del pensamiento bajan al corazón. Y del corazón se expresan con el cuerpo. Por lo tanto, la pureza es afirmar esos pensamientos. Y la templanza es dominar el cuerpo. ¿Y cómo usted logra afirmar sus pensamientos con la pureza? Pues dándole el valor del amor que corresponde al otro. Es decir, reconociendo primeramente el valor de sí mismo como persona, como ser creado imagen y semejanza de Dios que tiene identidad y valor delante de Dios, para luego reconocer en el otro esa misma imagen de Dios, para que al momento de la entrega esponsal, entrega del cuerpo, entonces esa entrega sea movida por donación. Y cuando es movida por donación, entonces allí se hace patente el amor ágape, que es el amor que nace de Dios, que es perfecto. Por lo tanto, cuando usted y yo logramos la moderación, el dominio, la superación de la concupiscencia, de la pasión egocéntrica y libidinosa, entonces el valor del corazón redimido, el valor del sacrificio de Jesucristo, se afirma en nuestra fe, se afirma en nosotros y se encarna en nosotros. Por eso que en la medida que nosotros mantengamos esta pureza de corazón y nosotros, por ende, vamos a mantenernos en gracia plena al momento de participar del cuerpo de Cristo en la Santa Misa, nosotros nos vamos encarnando de Cristo, nos vamos uniendo con Cristo, vamos siendo uno con Cristo. Y eso nos va a llevar, por ende, a llevar a una vida de santidad. La lucha es el ideal de la limpieza del corazón. Por eso que se nos da una armadura. San Pablo en Efesios 6 nos va a dar una armadura
la armadura espiritual, con casco, espada, escudo, calzado, y nos va a decir que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino que con seres espirituales. Y va a ser el mismo San Pablo que en la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 17, nos va a hablar de la tensión del combate entre la carne y el espíritu, entendiendo que esta oposición de carne y espíritu no es entre dos posibles actitudes del espíritu propio del hombre, sino que está hablando principalmente de el enfrentarnos a este pecado original de la concupiscencia. Y por eso que en todas las escrituras, en todos los libros de la Sagrada Escritura, se nos habla, se nos insta a vivir en el amor de Dios, que va a traer consigo la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad. Y va a poder dominar su pasión desordenada, haciendo morir las obras del egoísmo y alcanzar esa libertad que permite vivir en todo momento según el mandamiento del amor. Gálatas 5:17 nos habla de los frutos del Espíritu. Por lo tanto, la pureza del corazón, la redención del corazón presupone la templanza, que es el dominio. Yo tengo que dominar mi cuerpo. ¿Y cómo lo domino? Dándole el valor que Dios mismo le dio a ese cuerpo. La valoración del cuerpo es el reflejo y el fruto del reconocimiento de la apertura del hombre a la comunicación interpersonal y a la comunicación con Dios. O sea, volver a disfrutar, no en plenitud, porque no nos podemos deshacer del pecado que nos asedia, pero sí podemos alcanzar perfección en la santidad. Por eso que la pureza es indispensable para la vida espiritual. En cambio, la actitud concupiscente y la impureza encierra al hombre y lo mantiene en una subjetividad totalmente empobrecida. Pero la pureza genera en la persona el dinamismo para que pueda vivir en la plenitud de Cristo. Pues si a eso tenemos que llegar, a vivir la plenitud en Cristo. Por lo tanto, la pureza es la gloria del cuerpo humano ante Dios. Es la gloria de Dios en el cuerpo humano a través del cual se manifiestan masculinidad y feminidad. Por eso la Iglesia ha predicado por más de 20 siglos la pureza de vida. Y si hoy día la Iglesia está como está, es porque simplemente perdió el norte y no está buscando la pureza. Porque de la pureza brota la belleza del alma, del espíritu. Y que esa belleza muda en los hombres, cambia a los hombres. Y donde se puede vivir la autenticidad de ser ellos a imagen y semejanza de Dios.
Y a modo de conclusión, el pontífice romano nos va a dar dos ejes fundamentales. Primero, que nosotros no tenemos que considerar el cuerpo solo como algo material, porque tenemos que recordar que la materia del cuerpo no se puede separar del espíritu que le rige y que le gobierna. Y la expresión de la persona, es decir, lo que es la persona, está dada también en lo material, en lo corpóreo y en lo espiritual. Por eso que no podemos usar al otro ni manipular al otro a nuestro capricho. Porque el otro es un ser que tiene valor, valor ante Dios. Y es amado primeramente por Dios. Y a eso somos llamados. Somos llamados a amar al otro y a valorar al otro tal como Dios lo hace. Por eso que no es de nuestra fe el promover ni la herejía del maniqueísmo, ni el abuso hacia el sexo débil. Porque si eso promoviera, por ejemplo, la fe cristiana, la bajeza del cuerpo femenino, entonces estaría viendo a la mujer solo como algo corpóreo y le estaría quitando la semejanza de Dios, que es el ser divino, el ser espiritual. Y el segundo eje fundamental que coloca el pontífice romano es que debemos recordar que nuestro obrar, que obviamente son en acciones y actos exteriores, tienen su fuente en el interior de la persona, o sea, en el corazón. Por lo tanto, el corazón está llamado a aprender a apropiarse de la realidad que expresa. ¿Y cuál es la realidad que expresa? Es la realidad y la necesidad de ser redimido, de ser purificado, de ser salvado. Porque sólo así entonces nosotros podemos unirnos con el otro. Y esto es lo que va a hacer que no solamente nuestro espíritu se enriquezca, sino que también nos va a llevar a la plenitud del ser y de lo que debemos ser en nuestra fe.